No, maestra. Ok, entonces vamos a empezar. Alguien que me recuerde qué es la estequiometría. Porque ya llevaron análisis, ya llevaron en la prepa, incluso a lo mejor hasta en secundaria. ¿Qué es la estequiometría? Pues son los cálculos que vamos a necesitar. Ajá. Viene del latín, la palabra estequiometría viene de, espérenme, nunca me deja pintar. Viene de este vocablo. Que significa medir elementos, esto. Entonces, a partir de este vocablo, se da el nombre de estequiometría y entonces va a involucrar a todas las relaciones cuantitativas que intervienen en un proceso químico. Entonces, vamos a seguir. Entonces, la estequiometría, déjenme aceptar que todavía están entrando, Entonces, la estequiometría va a ser todos los cálculos entonces que podamos hacer acerca de una reacción química o de un proceso químico que se esté llevando a cabo. Para eso nosotros vamos a tener que aplicar todas las leyes. De hecho, en la naturaleza no dicen esta ley sí se aplica, esta no, es todas las leyes de acuerdo a las características que pasan se tienen que aplicar. Y ustedes conocen dos leyes importantes que son la ley de proporciones constantes. Díganme qué dice la ley de proporciones constantes. ¿Alguien que me diga? ¿Qué dice la ley de proporciones constantes? Pues que los elementos que pues van a interactuar pues van a tener un peso, ¿cómo se dice? Pues siempre constante, algo así, ¿no? Ajá. Si yo uno dos elementos y siempre con la cantidad de peso que pongo siempre de otro igual o constante, ¿qué me va a dar siempre? O sea, yo junto 2 hidrógenos con un oxígeno o 2 gramos de hidrógeno con un 16 gramos de oxígeno. ¿Qué me va a dar? Agua. ¿Qué compuesto me da? Agua. Esa es la ley de proporciones constantes que la propone Proust, ¿verdad? Y entonces va a decir que si dos elementos se combinan en la misma proporción o en la misma cantidad de masa constante, no que sea la misma en la que se unen, más bien, no que sea la misma cantidad de cada elemento, sino que la proporción en la que se unen siempre sea la misma masa, pues nos va a dar el mismo compuesto, porque la cantidad de masa de uno y de otro va a ser invariable. Entonces, si yo junto en China 2 hidrógenos con un oxígeno, me va a dar agua. Y si me voy a Estados Unidos, va a ser 2 hidrógenos con un oxígeno, me sigue dando agua. Esa es la ley de proporciones constantes. Si la cantidad con que se une cada uno de los elementos permanece constante, solamente tengo un compuesto, ¿sí? Pero tenemos también la ley de proporciones múltiples. Esta es la ley de proporciones definidas o constantes. Pero si yo trabajo con la ley de proporciones múltiples, ¿cuál será la múltiples? Ley de proporciones. Pues que van a variar. Que va a variar la masa de uno de ellos, ¿verdad? Si yo varío la masa de uno de ellos y el otro permanece constante, pues entonces voy a tener diferentes tipos de compuestos, ¿verdad? O sea, si se unen en diferente proporción los elementos, pues me van a dar diferentes compuestos. Quiere decir que si yo pongo 2 hidrógenos y un oxígeno, me va a dar agua. Pero si pongo 2 hidrógenos y 2 oxígenos, me va a dar... ¿Qué me va a dar? ¡Yujú! Mis alumnos del más allá. Peróxido. Peróxido de hidrógeno, ¿verdad? Entonces, quiere decir que aquí la proporción en la que se están uniendo es diferente, por lo tanto, me puede dar diferentes tipos de compuestos, ¿ok? Ahora, vamos a trabajar nosotros para poder trabajar la estequiometría,
realmente se puede hacer de diferentes formas. Se puede hacer con regla de 3, se puede utilizar razones o se puede utilizar el factor gravimétrico. De hecho, voy a ver el factor gravimétrico porque se tiene que ver. Sin embargo, si ustedes cuando resuelvan los ejercicios lo hacen por regla de 3, lo hacen con razones o lo hacen con factor gravimétrico, el resultado les tiene, y lo hacen bien, por supuesto, el resultado les tiene que dar el mismo, ¿sí? ¿Quién les dio el semestre pasado? Análisis. Rosedis, maestra. Rosedit. Entonces ella utiliza reglas de 3, ¿verdad? Sí. Ok, entonces, fíjense bien. Nosotros vamos a ver qué es el factor gravimétrico. Pues este factor gravimétrico va a ser un cociente. Bueno, como ustedes les cambiaban los nombres, ya no sé cómo les llamen. Pues sí es un cociente, o sea, una división entre una cosa con otra. Y nos va a relacionar las dos sustancias que nosotros queremos, que va a ser el analito y el compuesto que obtenemos como precipitado. Y relacionando esas dos sustancias, nosotros vamos a tener un factor que se llama factor gravimétrico. Y entonces lo que va a relacionar es el compuesto, la masa del compuesto del precipitado y su peso molecular y la masa del analito. Y todo esto me va a servir para relacionar o para sacar mis cálculos. Vamos a ver qué es eso. El factor gravimétrico, lo que voy a hacer es dividir, bueno, lo tengo en la siguiente diapositiva, creo. Lo que voy a hacer es dividir. Espérenme, no es cierto. Aquí está. El factor gravimétrico va a ser el peso molecular de la sustancia buscada, que es la que queremos. Esta es la que nosotros buscamos, o sea, que es nuestro analito. Entre el peso molecular de la sustancia pesada, que es nuestro precipitado, ¿sí? Esta A, ¿qué significa? ¿O qué será? ¿Qué creen que sea? ¿Podría ser la sustancia? Va a ser los coeficientes que tiene el analito que nosotros queremos en la reacción, y la B va a ser el coeficiente que tiene la sustancia que estamos pesando, lo que obtuvimos después de nuestra técnica. Entonces, a ver, pregunto, yo hablo de ecuación, ahorita les digo que es el coeficiente que está en la ecuación, y hace rato hablé de reacción. ¿Qué es una ecuación química? ¿Alguien me dice? ¿O qué diferencia hay entre una reacción química y una ecuación química? ¿Los escucho? ¿Qué diferencia hay entre a la combinación de los compuestos? Sí, sí se combinan elementos en los dos, pero ¿cuál es la diferencia entre reacción y ecuación? Profesora, ¿sí me escucha? ¿Sí? ¿Te escuchó? Ok. ¿Que no la reacción es como el proceso? Ajá. Y la ecuación es una representación simbólica o algo así. Exacto, exactamente. La ecuación es como yo represento de manera escrita la reacción. Entonces, la reacción es la que ocurre en el laboratorio, en nuestro estómago, en todos lados. Pero la ecuación es como la escribo. Entonces, quiere decir, por ejemplo, que si yo tenía, no sé, X, A, B, no es cierto, déjenme que les pondré de... Aquí tengo ácido clorhídrico más aluminio y me da cloruro de aluminio porque yo lo que quiero es saber cuánto cloruro tenía, entonces más hidrógeno. Tengo que escribir en mi ecuación química, pues tengo que tenerla balanceada, no es cierto. Aquí es un 2, aquí es un 6, ajá, acá es un 3 y aquí es un 2, ¿verdad? Tengo que escribirla balanceada para que yo pueda utilizar los coeficientes que debo de trabajar en el factor gravimétrico. Entonces, si el peso molecular de la sustancia pesada que yo quiero es el puro cloruro, si fuera puro cloruro, pues pongo el peso molecular del cloruro y el coeficiente, ¿cuál sería mi coeficiente?
del cloro. O sea, ¿cuántos cloros tengo? 6. Ah, ok, espérenme, aquí les estoy diciendo una mentira. ¿Cuál es la sustancia pesada? Cuando yo trabaje, hago mi técnica, mi muestra va a ser, bueno, suponiendo que aquí es X, no sabemos con qué se unió y acá también. Suponiendo que es X y que es diatómico, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la sustancia que voy a pesar yo? ¿Cuál va a ser mi precipitado? No, entonces déjenme borrar esto porque esto es una mentira. Porque el cloro de aluminio sí va a ser soluble. Déjenme ponerles un insoluble porque si no estoy... Pongo cloruro de calcio con sulfato de bario, vamos a ponerle. Esto me va a formar un precipitado de sulfato de calcio, que es insoluble, más el cloruro de bario, ¿sí? Este va a ser insoluble, esto, o sea, sólido. Y entonces, sí, ¿cuál es la sustancia? ¿Cuál es mi analito? Va a ser este, ¿sí? ¿Cuál es mi sustancia pesada? Va a ser esta. El sulfato, sí. Sí, el sulfato de calcio, ¿verdad? Esto es lo que pesé. Después de la reacción y todo mi procedimiento, que ya sabemos cómo se hace, ya disolvimos la muestra, ya le agregamos agente precipitante y todo lo que platicamos en las otras clases, ya sabemos que esto es lo que pesé. Quiere decir que entonces voy a poner el peso molecular de la sustancia pesada, que sería mi analito. Yo quiero saber cuánto cloro de calcio tenía la muestra. Y el peso molecular de la sustancia pesada sería lo que pesé en el precipitado. Y eso lo voy a multiplicar por los coeficientes, que en este caso, pues no tengo coeficientes aquí porque ya está balanceada la ecuación, ¿verdad? Entonces, ya no multiplico por nada, aquí sería multiplicar por 1 y por 1, pero no hay, porque no hay coeficientes. Vamos a suponer que aquí hubiera un 2 y acá hubiera un 3, cosa que no es cierto. Aquí le ponemos 2 y aquí ponemos 3, que es lo que vamos a hacer. Si fuera solamente de cloruros, por ejemplo, si yo lo que quisiera saber era cloruros, el puro cloruro, entonces voy a poner el peso molecular del cloro y aquí lo multiplicaría por 2 porque son 2 cloros, ¿verdad? Sí. Sí, ok. Ahora, de esta manera voy a sacar entonces el factor gravimétrico. Déjenme ponerles nada más la diapositiva anterior porque me la salté. Maestra, Sí. Dime. La deja entrar porque la sacó. Ah, ok, ya entró. ¿Sí? Sí, gracias. Entonces me regreso. Entonces, quiere decir que como nuestro analito reacciona con el agente precipitante para formar un compuesto de composición definida y conocida, o sea, el que yo voy a pesar, debo de conocer su composición, este compuesto que yo conozco su composición contiene el analito o una parte del analito que me va a permitir hacer los cálculos, ¿verdad? Entonces, por eso es que yo utilizo el factor gravimétrico. ¿Qué le voy a hacer a ese factor gravimétrico? Pues lo voy a multiplicar por el peso del precipitado. Quiere decir que si yo multiplico por los gramos que tengo de precipitado mi factor gravimétrico, me va a dar los gramos que tengo del analito, ¿sí? O sea que esa sería ya multiplicando esto que sería mi factor gravimétrico por los gramos del precipitado, me estaría dando los gramos del analito. ¿Hasta aquí estamos bien? ¿Puedo borrar o puedo cambiar? Sí, maestra. Sí, maestra. Okay. ¿Se puede esperar un poquito, maestra? Sí me espero. Gracias. Listo, maestra. Okay. Entonces ahora tenemos lo siguiente, déjenme ver qué sigue, que ya ni me acuerdo. Si yo quiero sacar, bueno, eso lo voy a ver más adelante. Déjenme, vamos a hacer un ejercicio y ahorita les enseño la diapositiva que me salté. Anótenlo porque van a hacer ejercicios, ahora vamos a trabajar puros ejercicios.
pongan, calcula el porcentaje de cloruro. Solo quiero cloruro. Calcula el porcentaje de cloruro presente en 1 gramo de muestra. ¿Qué es la muestra? Pues solo Dios sabe. Si supiéramos qué era, pues ya no tendríamos que hacer el análisis. Entonces, calcula el porcentaje de cloruro. Ya no me acuerdo cómo dije, presente en 1 gramo de muestra. No. ¿Cómo dije? Sí, creo que sí. Sí, dijo así. Ajá, en 1 gramo de muestra, la cual se disolvió en agua. Se le agregó ácido nítrico. ¿Para qué le agregan ácido nítrico? Es un cloruro que yo lo puedo disolver en agua porque por ahí nos dijeron que todas las sales se disolvían en agua, pero que además, si poníamos medio ácido, ¿qué? ¿Aumentaba la qué? La solubilidad, ¿verdad? Ay, déjenme conectar esta compu porque se me va a apagar. Ok. Se disuelve en ácido nítrico, entonces aumenté la solubilidad con ácido nítrico. Y se... Ay, ¿qué dice aquí? Y se trató con nitrato de plata. ¿Qué va a hacer el nitrato de plata? ¿Qué función va a tener el nitrato de plata? Eliminar los ácidos, ¿no? Algo así. No pasa nada que se equivoquen, ustedes digan, porque se les va a ir grabando. ¿Qué función va a tener el nitrato de plata? Reacciona con el cloruro. Reaccionar con el cloruro, entonces el nitrato de plata sería mi agente, ¿qué? Precipitante. Precipitante. ¿Y es selectivo o es específico? Es Selectivo. Híjole, y eso que acaban de hacer examen. Es selectivo, ¿verdad? Luego, obteniendo un precipitado, que se filtró creo que esto ya me suena como que me voy a enfermar. Esperen, déjenme ir a sonarme la nariz. Que se filtró, lavó y pesó. Que se filtró, lavó y pesó, dando un peso de 0.6846 gramos. Dando un peso de 0.6846 gramos. Entonces, lo que tenemos de dato es que nos da 0.6846 gramos. ¿De qué es esto? De precipitado, ¿verdad? Se me hace que los voy a hacer examen presencial para el segundo examen, ¿eh? Ahora, ¿qué voy a hacer? Ya sé cuánto fue de precipitado. ¿Qué hago después? ¿Qué haré después? ¿Qué debo de tener bien claro para poder hacer cálculos? Porque mi técnica ya la hice y ya comprobé que me da
un resultado correcto y que mi técnica es efectiva y que es confiable. Y todo, ya seguimos todo. Entonces ahora ya tengo mi precipitado, ¿qué voy a hacer? Sacar los pesos moleculares. Ajá, pero antes de sacar los pesos moleculares, porque si no, no voy a saber cuáles coeficientes van, debo de escribir ¿qué? La reacción. La reacción. Debo de escribir la reacción. ¿Y cómo se le llama a esa escritura de la reacción? Ecuación. Ecuación. Voy a escribir la ecuación, ¿verdad? Entonces, ahora sí, me preguntan que cuál es el porcentaje de cloruro. Quiere decir que al principio yo tengo cloruro. ¿Qué cloruro tengo? Solo Dios sabe, ¿sí? Pero a mí me están preguntando puro cloruro. ¿Con quién va a reaccionar el cloruro? ¿Con el nitrato del ácido nítrico? ¿Con quién va a reaccionar el cloro? Reaccionar con el nitrato de plata. Con el nitrato de plata. ¿Y solamente va a reaccionar con quién? ¿Con el nitrato o con la plata? Con la plata, ¿verdad? ¿Puedo escribirlo de forma iónica? No pasa nada, porque yo no voy a escribir aquí el compuesto completo porque no lo sé, solamente me están pidiendo cloruros y entonces me va a dar cloruro de plata. Ya que escribí el compuesto, lo voy a balancear. Afortunadamente, esta ecuación ya está balanceada, entonces ya tengo la ecuación. Ya sé que todo lo que pesé al final era puro cloruro de plata, ¿sí? ¿Qué precipitado me da este cloruro de plata? ¿Es coloidal o cristalino? Cristalino. ¿Se acuerdan que les dije que el cloruro de sodio era cristalino y que el cloruro de plata era? Oh, sí. Sí, es coloidal. Coloidal. Era coloidal. Y ese coloidal dijimos que se iban a unir los núcleos, los pequeños núcleos, por la diferencia de cargas, ¿verdad? Y les dije que de qué dependía, pues de la naturaleza de las sustancias que se están uniendo, aunque es lo que permite que se forme el cristal o no se forme el cristal. Por lo tanto, vamos a tratar de que crezca más. ¿Qué factores van a intervenir en que crezca un poquito más el precipitado? La La temperatura. temperatura. La temperatura. ¿Qué más? La velocidad con la que se mezcla. La venosidad con la que se mezclan. La solubilidad. La solubilidad, el pH, ¿se acuerdan? Ok. Ahora, si yo tengo este cloruro de plata, que es el que se formó de precipitado, ¿por qué le agregué ácido nítrico? Y además, cuando lavé, también me dijeron que le pusiera al agua ácido nítrico. ¿Cuál fue el motivo? ¿O qué finalidad tuvo ese ácido nítrico? ¿Qué se dice? Para la solubilidad, ¿no? Primero que se disuelva la sal, completamente cierto. ¿Y luego? También para que mantenga su pH, ¿no? Para que mantenga su pH, tiene otra función más, otra función aparte de esas. Porque ya una vez que yo tengo la sal disuelta y se está formando el precipitado, ya no quiero que se disuelva. Ya lo que quiero es que se forme un precipitado más grande. ¿Por qué todavía lo enjuago con ácido nítrico? Con agua y ácido nítrico. Agua acidulada, ¿verdad? De hecho, en las prácticas les debe decir, poner tantos mililitros de agua y se pone 1 mililitro de ácido nítrico, 6 normal. ¿Sí? ¿Para qué le ponemos el ácido nítrico si ya tenemos ahí el cloruro y la plata? No era algo así como para, como para limpiarlo bien, que no quedaran como residuos, algo así, ¿no? ¿Qué se formaba con el nitrato? Una vez que se empezaba a pegar el cloro, luego una plata, luego otro cloro,
luego otro cloro, luego otra plata, luego otra plata, otro cloro, ¿se acuerdan? Se acabaron los cloruros, entonces se pegaron más platas y más platas, por todos lados platas. Y luego, ¿cómo se le llamaba esta capa de platas que ya no formaba parte del precipitado? La capa de contraión. Ajá, es la capa de absorción primaria, pero que está formando la capa de la doble capa, ¿verdad? Que envuelve el precipitado. Y con la segunda capa, que es la capa del contraión, ¿qué ion se va a unir ahí? ¿Qué es lo que se une ahí? ¿El qué? Híjole, y eso que acaban de hacer examen. ¿El qué? El ácido nítrico. El nitrato, ¿verdad? El puro nitrato. ¿Y por qué vamos a dejar que se pegue ahí el nitrato ya una vez que se formó el precipitado al final? Al principio no queremos una doble capa porque eso hace que se repelen los pequeños núcleos y entonces no se juntan más partículas. Pero ya que se formó, no importa que se forme la doble capa, ¿verdad? Nosotros enjuagamos, pero ¿por qué dejamos que esté ese electrolito ahí? Que además es volátil. Para proporcionar estabilidad a la sustancia. Ajá, que se vayan todas las platas que no forman parte del precipitado y las que sí forman parte del precipitado a lo mejor se les unan nada más los nitratos. Pero estos nitratos sabemos que son volátiles, que si yo los meto a calentar se van a ir, no me va a afectar el peso del precipitado. Quiere decir que voy a formar mi doble capa del contraión cuando ya está formada, pero para que el tamaño del precipitado sea un poquito más grande, pero cuidando que yo pueda perderlas, por lo tanto utilizábamos electrolitos volátiles. ¿Alguien se acuerda de algún otro electrolito volátil? ¿Alguien se acuerda? Aparte del ácido nítrico. ¿El ácido clorhídrico? El ácido clorhídrico, el hidróxido de amonio, el cloro de amonio. Entonces, bueno, ya tenemos, perdón, estaba con mi borrador y borré sin querer. Hoy no. Y borré sin querer aquí la plata. Bueno, entonces quiere decir que ya sabemos que se formó este precipitado, ya sabemos que el ácido nítrico nos va a servir como para poder lavar y que sea un electrolito volátil que se pueda perder cuando calentemos. Y entonces ya tenemos aquí, ahora sí, hay que sacar el factor gravimétrico para luego multiplicarlo por este. ¿Cuál es mi analito? ¿Qué me interesa a mí? El cloruro. El cloruro, entonces voy a poner el peso molecular, bueno, el coeficiente del cloruro, que es 1, y luego el peso molecular del puro cloruro, que va a ser 35.454 o 53. A ver, díganme, 35. 453. 453, ok. Acuérdense que cuando yo trabajo pesos moleculares los puedo representar como gramos sobre mol, lo puedo representar como gramos, pero siempre y cuando todo lo demás que maneje sean gramos, y lo puedo representar como kilogramos incluso porque es lo que equivaldría a moles, ¿verdad? Es la proporción que tendrían los moles. Y entonces en la parte de abajo voy a poner mi sustancia pesada. ¿Cuál fue mi sustancia pesada? El cloruro de plata. El cloro de plata. Entonces, el peso molecular del cloro de plata, chéquenme a ver si es cierto, 143.32 gramos y se multiplica por un coeficiente de 1. Aunque es un 1, lo voy a escribir para que no se les olvide. Ahora, si yo quiero saber los gramos de cloruro, pues este factor gravimétrico lo voy a
multiplicar por 0.6846 gramos de cloruro de plata, que es lo que yo obtuve. Lo voy a multiplicar por mi factor gravimétrico, que sería 143.32 gramos de cloruro de plata, y voy a eliminar los gramos de cloro de plata. Y acá va a ser por 35.453 gramos de cloruro, solo cloruro. Y entonces eso me estaría dando, ¿cuánto? ¿Cuánto me da? ¿Son decimales, maestra, lo que da? Es probable que sí. 0.1693. ¿Puede ser? 0.1693, ajá. 93. Que no sé si le piqué mal o algo. No, sí, estás bien. Maestro, a mí me dio 93. 0.1697. A ver, repitan los dos la operación, a ver a quién le falló. Luego hay calculadoras que redondean un poquito, ¿eh? Ok, sí, dime. A mí sí me dio 0.1693. Ok, entonces creo que sí es 1693. Bueno, entonces ahora sí ya tengo los gramos, ahora yo quiero sacar el porcentaje. ¿Cómo saco el porcentaje? Se multiplica por 100, ¿no? Se multiplica por 100 y se divide entre ¿cuánto? Entre el peso de la muestra, ¿verdad? Entre el peso de la muestra. Si yo quiero un porcentaje de la muestra, pues voy a dividir mi analito entre el peso de la muestra. ¿Cuánto fue el peso de la muestra? 1 gramo, ¿verdad? Por 100. Y eso me va a dar 16.93%. Si alguien hace su regla de 3, perdón, en vez de hacer la fórmula que para sacar porcentaje, que sería el porcentaje de X, sería igual a X por 100 entre por 100 entre el peso del total, ¿verdad? El peso total. Bueno, aquí le voy a poner A mejor. ¿Sí? A por 100 entre el total. ¿Sí? O si alguien lo quiere hacer por regla de 3, puede decir, a ver, 1 gramo de muestra era el 100%, 0.1693, ¿qué porcentaje me va a dar? Y les va a dar también 16.93. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok, ¿puedo borrar? Permítame un poquito, maestra. Sí. A ver, lo que voy a hacer ahorita es mandarles en un ratito más, nada más que pueda borrar mis mensajes de WhatsApp, porque lo tengo ultrasaturado. Les voy a mandar unos ejercicios, unos 5 ejercicios, los resuelven y resolvemos dudas la siguiente clase y les vuelvo a dejar, los resuelven y resolvemos las dudas la siguiente clase para ir avanzando más rápido, ¿sí? Sí, maestro. Entonces, maestra. hasta ahorita sería que realmente voy a pasar a alguien al pizarrón, alguien que pase lo resuelva y ya le vamos ayudando si es que se le atora, y vamos avanzando con ejercicios, ¿ok? Entonces, ya no tarda en terminarse la clase, me queda 3 Maestra, minutos. perdón que la interrumpa, ¿podría regresarse un poquito a una diapositiva anterior? Es que había una fórmula del porcentaje. Sí. Sí, había una fórmula de porcentaje, sí. Es que primero quería que estuvieran conscientes de cómo era aquí está. ¿Qué es lo que estoy haciendo en esta fórmula? Estoy multiplicando por 100 mi resultado de los gramos de precipitado entre los gramos de muestra. Ya junté todo, factor gravimétrico por los gramos de precipitado por 100 entre los gramos de muestra para sacar el porcentaje. O bien les queda incluso, si hacemos la ley de la herradura, el porcentaje de A va a ser los gramos del precipitado por A
por el peso molecular de la sustancia buscada. Buscada por 100. Ahí está, cosa no patina bonito. Por 100 entre B por peso molecular de la sustancia pesada por los gramos de muestra. ¿Sí es cierto? Porque aquí tendríamos que agregar un 1, ¿verdad? Y hacemos ley de la herradura y me quedarían estos dos en el centro, abajo y los otros dos arriba. Sí, maestra, muchas gracias. Ok. Entonces, esta fórmula me sirve pues para sacar todo. Si le quito esto y la muestra y el porcentaje, pues me da los gramos nada más de analito. Entonces, le dejaríamos hasta aquí. Faltan 15 para terminar la hora, pero mejor ahorita les mando los ejercicios para que ustedes los hagan. No tengo problema, o sea, yo no tengo ningún problema porque hay maestros que a fuerza quieren regla de 3, hay maestros que quieren razones, hay maestros que quieren factor gravimétrico. A mí me es igual, me da lo mismo. Nada más sí se tienen que saber cómo es el factor gravimétrico, porque incluso hay técnicas donde dice se multiplica por factor gravimétrico, tienen que saber qué es el factor gravimétrico. Entonces, pues ya por mi parte sería todo. Me quedan como 40 segundos. Si tienen alguna pregunta. ¿No? No, maestra, todo bien. No, maestra. Ok. Entonces, en un ratito más, bueno, en la tardecita les mando ejercicios, en la tarde-noche, ¿sí? Porque me la paso borrando mensajes de WhatsApp, me va a volver loca el WhatsApp, pero me mandan que vote por uno, que vote por otro, que vote por el otro, y aparte todos los grupos en los que estoy, no, qué barbaridad. Qué bonito día, bonita noche, bonita tarde, y bueno. Pero bueno, ya los dejo, pórtense bien, estudien, por favor, miren, los únicos perjudicados o beneficiados si aprenden son ustedes. Ni soy yo, ni es nadie. Son ustedes los que depende, su futuro depende de qué tan con la ética y la responsabilidad de saber lo que están haciendo cuando estén trabajando. Entonces, pónganse a estudiar mucho porque como que siento que no están estudiando tanto. Pues nos vemos entonces después, ¿sí? Sí, maestra, buen día. Maestra.